Bien, ya el anterior, antes de la mesa redonda, la anterior semana previa, entonces han avanzado la parte del Toxoplasma gondii, es decir, el parásito. Me imagino que se han indicado que es la única especie de Toxoplasma. No hay más, es decir, no hay Toxoplasma con otro nombre específico, solamente hay Toxoplasma gondii. Entonces, lo importante, y esto es un gato, ¿y por qué es importante el gato? Porque es la segunda mascota más frecuente conviviendo con el humano. Entonces, la toxoplasmosis, ¿qué es? Es por lo general una infección, ¿sí? Una infección, no una enfermedad. Y puede eventualmente transformarse en enfermedad, o no transformarse, sino ocurrir en enfermedad porque las circunstancias se presentan de una manera particular por ejemplo, antes del nacimiento, una infección antes del nacimiento, o cuando se trata de un paciente inmunocomprometido. Y muy eventualmente será enfermedad en personas inmunocompetentes. Por lo tanto, la mayoría de los humanos somos inmunocompetentes. Y por lo tanto, podríamos estar infectados con Toxoplasma gondii y no presentar manifestaciones clínicas. Es un parásito de los animales de sangre caliente. Como animales de sangre caliente solo tenemos a los mamíferos y a las aves. Otra situación importante es que tiene como hospedador definitivo, ya saben, a todos los félidos. Todos los félidos. Y entre los félidos hay dos grupos. Uno son los felinos y los panterinos. O sea, félido no es sinónimo de felino, por si acaso. Algunos felinos, ¿sí? Y algunos panterinos. Todos, ¿cómo los denominamos a todos? Félidos, no felinos, ¿me entienden? Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle a ese aspecto. Miren, hay 41 especies, por lo menos, identificadas en el mundo de félidos. Entonces, hay 41 especies que pueden ser hospedadores definitivos. 11 de esas especies están en Sudamérica. Y en Bolivia, vean, 10 de las 11. Y tal vez las 11 especies, porque hay un último reporte que podría indicarnos que todas están presentes. Una de las cosas importantes es que en la parte de la reproducción sexual, estos parásitos se van a multiplicar de manera sexual, principalmente, ¿sí? No principalmente, sino se van a multiplicar en los félidos. Por lo tanto, son los félidos sus hospedadores definitivos, no solamente el gato. Y hay que tener en cuenta una cosa. Como se trata solamente de félidos, pero son varias especies, entonces podemos decir que tiene una especialidad de especie relativamente alta. O sea, son parásitos en cuanto a hospedador definitivo que tienen alguna especialidad, ¿verdad? Especialistas en parasitar a félidos. Ahora, los hospedadores intermediarios son todos los animales de sangre caliente. Por lo tanto, no tienen prácticamente especialidad de especies respecto a sus hospedadores intermediarios. Es mínima, porque puede aparecer a todas las aves y a todos los mamíferos. A consecuencia de que pueden parasitar a diferentes especies, entonces es la parasitosis más extendida, cosmopolita y frecuente del mundo. Y no solo por eso, sino que ya he debido ver con la doctora Rodríguez, porque tiene diferentes formas infectantes y diferentes mecanismos de infección. Ahí están. Vean, todos los félidos no tienen que recordarse así con memoria, ¿no? Pero están los félidos, que son todos en general, en inglés los dicen cats, los gatos, ¿ok? Y entonces aquí están los gatos más grandes y los gatos más pequeños, ¿sí? Y en los gatos más pequeños hay uno que no es tan pequeño, que lo tenemos, es uno de los félidos más extendidos
no tanto como el gato doméstico sí es el más extendido en el mundo, pero uno de los más extendidos es el puma. El puma puede estar inclusive en zonas muy altas, cerca del altiplano, puede estar en zonas bajas, digamos, en la selva. Entonces, ese es un felino, a pesar de que es grande. O sea, me imagino que todos ustedes han visto, habrán ido al zoológico, ¿verdad? Todos han ido al zoológico. A ver, levanten la mano. ¿Quién no ha ido al zoológico? No levantan, pero tal vez hay alguien, ¿no? No tan cerquita, pero ahí hay pumas. Y los pumas que hay son bolivianos. Y es más, en la época de la pandemia han aparecido pumas en la zona sur. Apareció un puma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy extendido, ¿eh? Pero después los demás son grandes. ¿Sí? Pero de los grandes, de los que son ya panterinos, nosotros tenemos principalmente, ¿sí?, una especie que es panterosa, y es el jaguar. ¿Sí? O sea, el que tiene manchas, ¿lo ve? No tenemos el tigre rayado, sino el manchado. Entonces es muy grande y está en peligro. ¿Por qué? Por las quemas, por la caza, etc. Entonces, ahí están los felinos de Bolivia. Sí, es una publicación de una red ambiental de información. Ustedes pueden ver, buscar ahí y van a encontrar muchas cosas sobre biodiversidad boliviana. Entonces tenemos muchos hospedadores definitivos en Bolivia, casi todos, ¿sí?, los que hay en Sudamérica, o todos inclusive. Ahí están algunas imágenes, entonces pueden ver ahí diferentes felinos. ¿Sí? Y entonces, por ahí así va, tenemos al gato doméstico, la segunda mascota más importante del humano, más querida. Y aunque no crean, es uno de los animales más depredadores del mundo. O sea, no son beneficiosos, son beneficiosos para controlar los roedores, pero sin embargo, sí, son depredadores porque se alimentan de aves, etc., y tienen la tendencia a ser cazadores. Los perros no son depredadores, son muy poco depredadores. En cambio, los gatos tienen instinto cazador. Entonces, no es una especie amigable. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos, estas son las especies que tenemos en Bolivia. Y vean, está en azul el jaguar, que es el único. ¿El único qué? ¿Panterino o felino? Panterino. El único panterino. Por eso está en azul y ahí están todas las especies. Obviamente no os vamos a preguntar cuáles especies hay, solamente es para informarles de que, o sea, les damos la información precisa que seguramente no la van a encontrar. Es que no dice en tal libro, pues no dice y tampoco os vas a preguntar. Pero tomen en cuenta que no es solamente el gato el hospedador definitivo. Y vean, tomamos una imagen de las tantas que hay, pero vean aquí todos los animales mamíferos que pueden estar parasitados. Es decir, aquí, y hay más, ¿no? Hay miles de especies. Y obviamente uno de los animales importantes que es motivo de nuestro estudio es el Homo sapiens. Somos animales, ¿no? Y aquí están aves. Entonces, no hay mínima espesidad de especies respecto al hospedador definitivo. Perdón, intermediario. Entonces, las diferentes formas biológicas. Todos los apicomplexos tienen más o menos esta forma. Sí, ese es el zoito. Y saben que tiene un complejo apical que ayuda a la citoadherencia y además a penetrar a las células, ¿no? O a atravesar tejidos. Es importante el complejo apical, voy a hablar de los detalles. Entonces, entre los zoitos de Toxoplasma gondii hay aquellos que tienen reproducción rápida, que son los taquizoitos, que se producen en las células y después estas células conteniendo taquizoitos no tienen una pared quística, por eso se llaman pseudoquistes. En realidad son taquizoitos intracelulares, porque el parásito es intracelular. Después estos parásitos de multiplicarse rápidamente se van a localizar a nivel
de ciertos tejidos, principalmente el sistema nervioso central y musculatura, y vean, uno de estos es equivalente a uno de estos, imagínense, tan grande. Entonces, para esto que es más o menos pequeño, de menos de 10 micrómetros, alrededor de 5 y un poquito más, ¿sí? Entonces, vean, si esto es de aquí a aquí 5 micrómetros, entonces para esto es grande. Entonces estos ya corresponden a los quistes tisulares. Y aquí sí se puede notar una pared quística, y esa pared es la que aísla al parásito en su hábitat y lo aísla de la respuesta inmunitaria. Y esta es la forma parasitaria que va a permanecer indefinidamente en el organismo. ¿Cuál indefinidamente? Pues tanto como vive el hospedador. Y tenemos otras formas biológicas, que aquí está el ooquiste, que sale en las heces del gato. Es un ooquiste no esporulado y tiene que esporular en el medio ambiente formando 2 esporoquistes, y en su interior se formarán 4 esporozoitos. Entonces, para que el ooquiste sea infectante, tiene que madurar en el medio ambiente. Entonces, los taquizoitos son formas infectantes. Los ooquistes esporulados son formas infectantes y los quistes tisulares son formas infectantes. Por lo tanto, tienen diferentes formas infectantes y tienen diferentes mecanismos de infección. No voy a entrar en el ciclo biológico porque me imagino que lo han visto. De todas formas, igual está escrito. ¿Sí? Es un ciclo biológico bastante complejo. En el gato, sí, el gato puede infectar básicamente al comer, ¿sí?, a estos animales, que son los hospedadores intermediarios, que tienen en sus tejidos quistes tisulares. Entonces, el parásito ingresa en las células. Inicialmente hay una primera reproducción asexual, ¿sí? Después de un lapso de tiempo dará origen a los gametocitos, y después de los gametocitos se formarán los gametos y ocurre la fecundación. ¿Dónde ocurre la fecundación? Pues en las células enteroepiteliales, en el epitelio del intestino de los félidos. Y por eso se llama ciclo tisular o enteroepitelial. Entonces, ya decíamos, salen los ooquistes no esporulados, se esporulan en el medio ambiente, por lo tanto tiene que transcurrir un lapso de tiempo, y aquí el ooquiste es susceptible a los rayos ultravioleta, a las temperaturas, etc. Entonces, pareciera que las temperaturas bajas alargan el tiempo de esporulación. Y es posible que los hospedadores intermediarios ingieran agua o vegetales contaminados con ooquistes esporulados. Y también es importante la presencia de los vectores mecánicos, ¿no? Por ejemplo, las moscas se posan en las heces, pueden ser heces de gato, y después se posan en alimentos. Pero esto es poco probable, ¿verdad? Pero puede suceder. La otra opción es de que, vean, las aves, estos roedores, tienen quistes tisulares. Esos quistes tisulares también estarán presentes en los otros hospedadores, ¿sí? Entonces, yo qué sé, si estas personas comen un caneto, la carne no está bien cocida y ahí en la carne hay quistes tisulares, pues se infecta. O al comer carne de vaca, ¿no? La carne de vaca, en nuestro medio, en la parte occidental de Bolivia, se come por lo general carne bien cocida, ¿sí? En el oriente hay tendencia a comer carne o semicocida, término medio, o poco cocida. Yo casi la como cruda. Tal vez algunas nos hemos encontrado con algunos de ustedes, yo a veces como por ahí, donde hacen parrillitas así bien rápidas. Entonces ya saben, o sea, medio crudo, ¿no? Ya saben. Entonces, por lo tanto, yo tengo más posibilidad de estar infectado por Toxoplasma gondii que los que comen carne bien cocida. ¿Sí? Entonces pueden ser de estos animales que habitualmente consumimos, o pueden ser también de otros. Yo que sé, por ejemplo, puede ser que alguien coma carne de ave, pollo, que es muy frecuente, pero por lo general lo comemos bien cocido. Pero si no está tan bien cocido, pues puede ser que nos infectemos. Entonces, probablemente la infección a través de la ingesta de carne insuficientemente cocida, infectada, no contaminada, infectada con quistes tisulares, sea el mecanismo de infección más frecuente.
Otro mecanismo puede ser la ingesta de agua o vegetales que se ingieren crudos contaminados. Estos sí están contaminados con quistes esporulados. Y otra opción es que cuando una persona está en la fase aguda, ¿sí? En la fase aguda hemos dicho que el parásito se multiplica rápidamente en su estadio de taquizoide. Esos taquizoides pasan a la circulación. Entonces, si por ejemplo hay una mujer embarazada, los taquizoides pueden pasar la membrana placentaria o la barrera placentaria y pueden infectar al producto. En ese caso, ¿cuáles la pueden infectar? Son los taquizoides. Pero la infección por taquizoides va a ser menos frecuente porque tienen que coincidir muchas cosas. Primero, que la mujer se esté infectando por primera vez y tiene que estar embarazada, ¿verdad? Y entonces además depende de en qué momento del embarazo ocurre la infección. Por lo tanto, hay múltiples formas de infección y por lo tanto este es un parásito muy exitoso. Es el más frecuente en todas partes. ¿Sí? Es solamente para recordar, digamos, de una manera más esquemática, todo ocurre en las células del epitelio intestinal del gato, en la parte de reproducción sexual. Es muy similar a lo que pasa con Cryptosporidium, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense de Cryptosporidium, el ciclo es muy similar, solamente que el Cryptosporidium es un ciclo monoxeno, en cambio aquí es un ciclo heteroxeno. La reproducción sexual en los félidos y la reproducción asexual en los animales de sangre caliente, todos los mamíferos y todas las aves. ¿Ok? Entonces, solamente para, digamos, ser un poco más esquemático, este es el ciclo de transmisión. Y esto solamente está mostrando el hecho de que, vean, estas estructuras corresponden a los quistes tisulares. Entonces, ¿cómo se pueden infectar los humanos? Pues ingiriendo carne suficientemente cocida, ¿sí? Infectada con quistes tisulares. Pero también se puede infectar con quistes esporulados. Aquí están los quistes esporulados al ingerir vegetales que se consumen crudos, contaminados con quistes. Y si se trata de una mujer embarazada, es posible que cuando la mujer tiene una prima infección que se infecta por primera vez con el parásito, los taquizoides que están en la circulación pueden pasar de la circulación materna a la circulación fetal. ¿Ok? Y ahí vemos el gato. ¿Y por qué el gato? ¿Por qué le echamos la culpa al gato y los otros félidos no cuentan? Claro, es que cuentan los otros félidos. Pero la transmisión con los otros félidos es básicamente entre mamíferos silvestres, aves silvestres y por lo general el humano no participa. En cambio, el gato pues vive con el humano, ¿verdad? Pero ojo, hay que tener en cuenta que los gatos, por ejemplo, en el campo, están más infectados que en las ciudades. ¿Y por qué? Porque los gatos en el campo se buscan la vida, es decir, salen y van a cazar ratones, mamíferos chiquititos, otros que no sean ratones precisamente, aves, etc. Entonces se infectan. Y también, por el hecho de que hay félidos silvestres, también a veces existen brotes de infecciones humanas. Por ejemplo, hay una publicación, una vez estuvo aquí dando esta charla una colega de Colombia, que han hecho un estudio en Colombia, donde hubo un brote de toxoplasmosis en soldados que habían entrado a la selva. ¿Y cómo se infectaron? Pues se habían contaminado con heces, ¿no? O sea, en el ambiente habían heces de félidos que estaban parasitados. Pero esto es menos frecuente. La transmisión más frecuente que involucra al hombre está asociada en parte al gato. Pero no le echemos la culpa al gato, porque más que infectarse con quistes, lo más probable es que se infecten con quistes tisulares. ¿Y quién tiene la culpa de eso? El gato no. El culpable es el humano que está ingiriendo carne insuficientemente cocida. ¿Sí? Vean, esto no vamos a pasar rápido porque esto está copiado de lo que está escrito. Voy a hacer algunas actualizaciones. No creo que todo el texto, voy a aclarar algunas cosas. Está en esta presentación de algunas cosas nuevas. Entonces, ahí están los mecanismos de infección. No voy a entrar en los mecanismos de infección porque esto ustedes lo tienen escrito. Y además esto ha sido parte de la anterior clase. ¿Sí? Importante tener en cuenta la cuestión de la posible transmisión durante la gestación, de la posible transmisión durante las transfusiones sanguíneas. Entonces, si
esta sangre es de una persona que está cursando con toxoplasmosis aguda, es probable que se infecte el receptor. ¿Sí? La ingestión de vegetales crudos contaminados con ooquistes y más frecuencia la ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida infectada con quistes tisulares. Y vean, ahí así va la situación de los gatos, ¿no? Los gatos se infectan, suelen estar infectados y eliminan quistes durante su vida. Importante la cuestión de los quistes tienen que esporular durante un tiempo. Entonces ahí, digamos, hay una cajita le han educado al gato para que defeque en la cajita. Si han educado al gato, pues ustedes edúquense también. Entonces hay que cambiar la arena con frecuencia. Si cambian la arena con frecuencia, no van a tener tiempo de esporular los ooquistes, no son infectantes. Pero si cambian cada cierto tiempo, yo que sé, cada 2 semanas, pues hay quistes esporulados y por lo tanto, al manipular esa arena, es probable que se infecte. ¿No? Entonces una mujer embarazada jamás debería ser aquello. Y ahí está, por ejemplo, la manipulación de carne, no necesariamente la ingesta de carne. Pensaremos en las personas que venden carne y digamos, no quiero carne molida, pues se los muelen. Si no están con guantes, es probable que al moler, ¿sí?, se han contaminado las manos con quistes tisulares presentes en la carne, porque al triturar la carne, ¿no ven? Entonces, es importante esto, por eso que manipular la carne con guantes. Pero que cuando cocinan, digamos que traen unas albóndigas, ¿lo ven? A ver, ¿han cocinado albóndigas? ¿Cocinan? ¿A ver? Que carnecita, que ciertas verduritas, que sal, pimienta, dependiendo, ¿no? Cada uno le pone algo, ¿sí? Que guiñita, digamos, darle un sabor. Entonces, la mezcla, ¿no? La masita, la bolita. A ver, ¿y cómo está de sabor, no? A ver. Ojo, no están comiendo, ojo. No es su hábito comer carne insuficientemente cocida, pero ojo, al cocinar, ¿no será que de un poquito, justo se han infectado de esa forma? Con un poquito de descuido. Importante lo que les decía. Si vean, esta persona está manipulando, pues debería hacerlo como antes, porque si ha dejado mucho tiempo, aquí hay quistes esporulados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede infectar? Esto también lo voy a pasar porque no me corresponde. Y entonces vamos a pasar a lo que es la toxoplasmosis. Entonces, ¿qué es la toxoplasmosis? Inicialmente les digo, o principalmente, o generalmente, es una infección parasitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre está infectado, pero no lo sabe ni tiene manifestaciones clínicas. Cuando digo el hombre, estoy hablando de las mujeres y los hombres, ¿no? Me parece una tontería decir las mujeres y los hombres, o sea, estamos generalizando. Entonces, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la mayoría están asintomáticos. Nosotros hemos hecho un estudio en los alumnos, hace años, ¿no? Entonces yo era auxiliar de docencia, ¿sí? Y tal vez es el único estudio que se ha hecho en esta facultad, en los alumnos. Y hemos encontrado que 1 de cada 10 mujeres universitarias estaban infectadas. Entonces es probable que aquí haya alguien, ¿no? Están infectadas, pero eso no significa que estén enfermas, y tal vez nunca van a estar enfermas, y tal vez es bueno que estén infectadas inclusive. Ya vamos a ver por qué más adelante. Por lo tanto, una de las cosas importantes es considerar la transmisión vertical. La transmisión vertical es cuando la madre está infectada, pero ojo, que se infecta por primera vez durante su embarazo. No que se ha infectado antes, sino que se ha infectado por primera vez, es decir, eso se llama primoinfección. Entonces, si ha habido primoinfección en la mujer embarazada, es posible que los taquizoides que estaban en la circulación pasen de la circulación materna a la circulación fetal. ¿Por qué? Porque tienen el complejo apical, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que pase o que no pase? Del grosor, ¿sí? Del grosor del tejido que separe la circulación materna de la circulación fetal. ¿Y de qué depende eso? Depende de la edad gestacional en el momento en que ocurra la infección de la madre. Mientras más temprano sea, pues hay más tejido separando al embrión
de la circulación materna. Porque en la primera parte está la embriogénesis. Y en esa etapa no hay todavía una membrana placentaria, lo que hay es una pasera placentaria. Hay mucho tejido que atravesar. Y después, sí, más o menos pasando al final del primer trimestre es cuando ya se ha consolidado, solamente hay una membrana que separa a la circulación materna de la circulación fetal. Y por eso es que al principio se llama pasera placentaria y luego se llama membrana placentaria. Entonces es lógico suponer que el parásito con más facilidad va a atravesar una membrana que una pared, ¿verdad? O una basera. Entonces es más fácil la transmisión cuando la infección de la madre ocurre al final del embarazo. Y es muy difícil de que se infecte el producto a pesar de que se haya infectado la madre al principio del embarazo. Ya vamos a ver algunas cosas más adelante. Por lo tanto, para que eso ocurra tienen que coincidir varias cosas. Primero, la mujer, ¿sí?, tiene que infectarse por primera vez, es decir, nunca antes se ha infectado con toxoplasma. Ahora me entienden cuando digo, y si aquí hay alguien infectado, qué bien, ¿no? Una mujer que se ha infectado, mejor. Entonces, solamente será posible si una mujer embarazada que nunca tuvo contacto previo con el parásito se infecta por primera vez durante su embarazo. En este caso tienen que coincidir varias cosas. Si no se ha infectado nunca, por lo tanto, esta mujer no tiene células, linfocitos T que puedan eliminar al parásito, ni tiene anticuerpos contra el parásito. ¿Por qué? Porque sabemos que la producción de anticuerpos tiene especificidad, ¿no? Entonces, es una mujer seronegativa, y cero con S, porque es de suero, no con C, cero es de número, ¿no? Cero con C. Entonces, pero igual siguen poniendo en sus exámenes seronegativa, ¿no? Así como siguen poniendo parásito con C. Ojo. Si fuésemos duros, diríamos, no, pues no es más calificado porque viene es el título de la asignatura, ¿no? Entonces es seronegativa. Ni tiene anticuerpos ni tiene células contra el parásito porque nunca se ha infectado. Y puede infectarse, por lo tanto, por primera vez. Claro, ¿y por qué se infecta por primera vez? Porque no tiene nada que le defienda. ¿No ve? Entonces puede tener primo infección. Y el nombre ya lo está diciendo, puede infectarse por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? No importa cómo se ha infectado, con quistes tisulares, con no quistes o con taxoitos, no importa cómo, ¿sí? Porque ya hemos hablado de los mecanismos un poquito, ¿sí? Entonces, igual se infecta por primera vez y está embarazada. No hay nada que defienda y que elimine al parásito. Entonces, este parásito llega a la circulación, se multiplica en gran cantidad y se parte por todo el organismo. Si no estuviera embarazada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ni se va a dar cuenta, por lo general, que se ha infectado. Y eso es lo que ocurre con las mujeres embarazadas. Entonces, pero sin que se dé cuenta, puede ser que el parásito llegue al embrión o al feto. Más probable que llegue al feto a que llegue al embrión, ya hemos dicho, ¿no? Porque en la época embrionaria hay membrana placentaria, pasera placentaria. Y en la etapa fetal hay membrana placentaria. Entonces, vean, de pronto lo interesante de que han venido, pues es que esto pueden entenderlo de mejor manera que leyendo, ¿no? Los que no vienen, pues, qué bien, ¿no? Deben estar viendo el partido. Además, bueno, bien, ¿no? Entonces, en la primera infección, los taxoitos invaden los tejidos. No se preocupen de leer todo, no voy a leer todo, solo es para mostrarles que todo esto está así tan detallado, ¿sí? Entonces, estos taxoitos están en la circulación materna y van a diferentes tejidos. Si la mujer no estuviese embarazada, como cualquier otra persona, digamos, puede ser hombres o lo que sea, igual los parásitos están en su circulación, nadie se ha dado cuenta que están. Y luego van a ir a localizarse en la musculatura principalmente y en el sistema nervioso central. Y no van a provocar nada. Y lo mismo, si es la mujer embarazada, no le va a provocar nada. Pero imagínense, es bueno y es malo. Que el parásito sea tan benigno
Es bueno porque, claro, no pasa nada. Pero lo complicado es de si está la mujer embarazada, no se han dado cuenta, no ha ido donde el médico y por lo tanto el parásito pudiese haber llegado al producto. ¿Cuándo se va a dar cuenta? O porque tiene un aborto, si es al principio de la gestación, o porque nace un niño con serios problemas. Ya van a ver las imágenes. ¿Sí? Ojalá nunca viéramos eso. Porque si nosotros, por lo tanto, la toxoplasmosis es principalmente un análisis teórico. Hay que suponer lo que está pasando y esa es obligación del médico. Y no es una cuestión como en otras asignaturas, tú ves el caso, mira sus signos, mira sus síntomas, ¿no? Porque si nosotros tenemos la posibilidad de ver signos y síntomas en un recién nacido, pues hemos fracasado como médicos. ¿Entienden? Entonces, esto es una de tantas guías clínicas del manejo de la toxoplasmosis en el embarazo. Hay un montón. ¿Sí? He tomado algunos datos de esa publicación, que no quiere decir que en todos los casos sea así, pero sí nos sirve para algunas cosas. Si la infección de la mujer embarazada, que nunca tuvo toxoplasmosis antes, ocurre antes de las 13 semanas, miren, solamente 5 a 15% del riesgo de transmisión. Es poca la posibilidad, solamente digamos, una de cada 10 mujeres que se ha infectado al principio del embarazo puede tener, no puedes firmar. Dale, no importa, ponlo ahí. ¿Sí? Ya saben, puedo dar a capela, De hecho, es la primera para estos con la que he trabajado en mi vida. La segunda. ¿Sí? Cuando era estudiante, empezar. Entonces, vean. Pero vean lo de arriba. ¿Sí? Es poco probable que se infecte el producto, aunque se haya infectado la madre. Ya saben por qué, por la pasera placentaria. Pero si se infecta el producto, que es muy raro que pase, vean, 60-80% de que ¿sí? hayan anormalidades en el producto y pueden ser graves. Las más graves ocurren en esa época. ¿Me entienden? Las más graves, pero felizmente es poco frecuente. Pero, pues, ¿qué tal? ¿Sí? De los pocos casos, ¿qué tal si se trata de tu hijo? ¿Qué tal si se trata del hijo de alguien de tu familia? Grave, ¿no? Entonces no hay que desmerecerle. Si es en el segundo trimestre, 25 a 40% de riesgo de transmisión. ¿Por qué? Porque ya se ha consolidado la circulación placentaria y por lo tanto hay ya la membrana placentaria. Pero vean, hay más riesgo de transmisión, pero menos probabilidades de que haya un daño severo en el producto. Y viceversa a lo que ocurre en el primer trimestre, si es en el tercer trimestre, 30 a 75% de probabilidades de infección del producto, ¿sí? Pero inclusive los infectados pueden nacer sin manifestaciones clínicas. Lo que sí es importante tener en cuenta es que en el futuro, durante su vida ya post nacimiento, pueden desarrollar problemas oculares. ¿Sí? Y es una de las principales causas, ¿sí?, de uveitis. Y de hecho, hay una mesa redonda el día martes y hemos invitado, porque el principal problema viene a ser ocular, hemos invitado al especialista en uveitis de Bolivia. Un capísimo, o sea, porque no hay especialistas en esto. ¿Sí? Y ojalá venga. Entonces, vemos, ¿no? En tercer trimestre, 30-75% de transmisión, 72% de transmisión a las 36 semanas. Estos son unos datos que se están comparando. Pero vean, es alto el riesgo de transmisión, pero muy poca posibilidad de que haya anomalías. Casi nada. ¿No ve?
Entonces, la triada de Sabin son un conjunto, ¿sí?, de alteraciones que se presentan en el recién nacido que se ha infectado al principio del embarazo, es decir, en la época embrionaria. ¿Cuál es la más importante y la más frecuente? Es la coriocefalitis. Entonces, inflamación de las membranas del ojo, principalmente de las retinas. Hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido en las cavidades ventriculares del cerebro. Son las calcificaciones cerebrales. ¿Y por qué hay calcificaciones cerebrales? Porque el parásito ha dañado el sistema nervioso central. Y como el recién nacido no puede, el feto o el embrión más bien, no tiene la posibilidad de defenderse, su sistema inmunitario ni siquiera está desarrollado, entonces el parásito destruye el tejido nervioso. Todo lo que se inflama se separa y cicatriza. Entonces las calcificaciones cerebrales son producto de eso. Y puede haber retraso mental y pueden haber convulsiones. Entonces vean, los taquizoitos, estos son los responsables de que se haya infectado el producto. La mujer embarazada tiene esto en su circulación, no se ha dado ni cuenta. Y ahí vemos. Hidrocefalia. Niños con cabezas grandes. Pueden haber cabezas demasiado grandes, esta no es la mía gente más ¿Pero por qué? Porque miren, esto es lo que ha pasado. Me imagino que todos, no sé si, a no ser que sean estudiantes de anatomía de la época de la pandemia, que no hace su culpa, que de anatomía, pues, casi nada, ¿verdad? Entonces, pero estas son las cavidades ventriculares, ¿no? Pero están demasiado dilatados, no pueden ser. Entonces, ¿por qué se ha dilatado? Porque justamente el daño que ha habido en el cerebro, estas son calcificaciones, ¿sí? El daño que ha habido en el cerebro ha obstruido, ¿sí?, los conductos por los que circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si se tapan los conductos, ¿qué pasa? Se acumula líquido. Y entonces eso va dilatando, este es el líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad ventricular, que va dilatando el espacio. Y obviamente eso significa que va comprimiendo el cerebro. Pero ¿qué pasa con los recién nacidos? Los recién nacidos no tienen las suturas, ¿verdad?, que no están soldadas. Entonces por eso es que esa presión hace que se vayan separando los huesos del cráneo. Y eso hace que tengan hidrocefalia, felizmente, ¿por qué digo? Porque si estuviesen fusionados los huesos, eso provocaría destrucción del cerebro. Y vean, esta es una imagen, todas estas imágenes son de texto, son de la red, no son nuestras. Entonces, vean, bien dilatados los ventrículos. Se ven las lesiones. Obviamente, este paciente. Y aquí vemos, aquí hay calcificaciones cerebrales, vemos, pero aquí se van notando en las radiografías también. Entonces, imagínense un niño con esas características. Es decir, eso es lo que se debe evitar. Vean lo que les decía, se destruye el tejido, luego se separa, porque hay fibrosis, y luego en todo tejido que se ha fibrosado hay depósito de calcio, calcificación. Entonces eso ocurre en el cerebro, es la calcificación cerebral. Y pueden haber otras alteraciones, ¿sí? Puede haber lo que es la microftalmia, que son los ojos son bien chiquitos, ¿sí? Si comparan este con este, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo ves? Te va chiquito. Pero no solamente hay eso, pero vean, puede haber alteración en la pupila, ¿verdad? No porque se ha alterado la pupila, vemos que la pupila, pero lo que se ha alterado es el iris, ¿no? Entonces, o sea, no solo es el daño de la retina, sino de las otras capas del globo ocular. Y vean, el daño más importante es a nivel de la retina, pues una coriocetinitis.
Entonces vean, esto es normal, ¿sí? Aquí viene el nervio óptico y en un fondo de ojo vemos eso, y esto es lo normal, el tejido normal. Pero vean, ya con toxoplasmosis, vean todo el daño. Entonces esto puede ocurrir inclusive en un niño que se ha infectado al final del embarazo, nace asintomático. Pero poco a poco puede ir desarrollando aquello y se dan cuenta un pequeñito que a unos de meses empieza a tener eso. No va a decir, pues no veo, ¿no? Tal vez ni siquiera aprendió, ni siquiera sabe qué es ver, ¿me entienden? Entonces no nos damos cuenta, entonces es muy importante que el médico tenga que orientar sobre estas cosas. Y obviamente si el daño empieza a afectar esto, y sobre todo esta parte donde se recibe, en estos sectores donde se recibe el estímulo luminoso, pues es probable que llegue a la ceguera. Entonces de esto, vean, el daño, se nota, ¿no?, que el daño es mayor aquí. Entonces, esto es grave. Y pueden haber otras cosas, hemos dicho, hay hidrocefalia, ¿no ven? Pero en otros casos, con menos frecuencia, hay, aquí cómo está la cabeza, más chiquita, microcefalia. Puede pasar, no es lo más frecuente, pero puede pasar microcefalia en vez de hidrocefalia. Y esto es peor, ¿eh? Es peor que la hidrocefalia, porque el daño de la masa cerebral es mucho mayor. Se comprime entre el hueso, así todo cerrado, el cráneo, y lo que se va dilatando, se van dilatando los ventrículos. Entonces, la compresión de la masa cerebral, segundo que pasa, segundo que es peor. Entonces, la teoría de saber es hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y coriocerebrales. Pueden haber otras cosas, hemos dicho, ¿no? ¿Qué otras cosas? Convulsiones. Retraso mental, obvio, porque se ha dañado el cerebro, ¿sí? Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome del TORCH. O sea, la toxoplasmosis es parte del TORCH. ¿Qué es la T? Es toxoplasmosis, ¿sí? La R, rubiola, citomegalovirus, herpes virus, CH, Chagas, una enfermedad parasitaria también. Entonces hay varias enfermedades que cuando se han adquirido antes del nacimiento pueden presentarse de manera similar. ¿Sí? De hecho, en pediatría todo esto se estudia bien específicamente para poder diferenciar. Entonces ahí están. Y otras infecciones pueden ser similares, ¿no? Entonces, toxoplasmosis decíamos, Teo, pero también la O es de otras infecciones. ¿Qué? Sífilis, infección por parvovirus, hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la varicela, el Zika. Antes no hablamos de Zika, entonces cada vez en otros se van incrementando patógenos. ¿Sí? Rubiola, citomegalovirus son virus. La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria y el herpes simple, virus. Una foto bien clásica de toxoplasmosis. Pareciera que solo tiene la cabeza grande, pero el daño es terriblemente serio. Y aquí solamente para ver, ¿no? En el primer trimestre la posibilidad de que se infecte es baja, en el segundo trimestre es intermedia y en el tercer trimestre se infecta, pero felizmente no va a tener esto. Esto es al principio del embarazo. Entonces, al principio del embarazo puede ser muy grave, pero felizmente es poco frecuente. Es poco probable. No es porque, es que así dicen las normas, no, es por cuestión biológica, por el desarrollo de la membrana placentaria al final del embarazo, ¿verdad? Entonces, mientras más al final, pues hay más posibilidades de que nazca asintomático. Mientras más al principio, es menos probable que se infecte, pero si se infecta, es altamente probable de que sea grave. Por eso yo he construido esto, y el tamaño de la letra depende, hace relación a la edad, ¿no? En este caso, mejor dicho, a la característica. Menor edad gestacional, más chiquito, o sea, al principio. Menor riesgo de transmisión. Pero si hay transmisión, mayor gravedad. Y viceversa. Mayor edad gestacional, mayor riesgo de transmisión, pero menor gravedad. O inclusive pueden nacer asintomáticos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que ver si es un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido.
Entonces, en el inmunocompetente principalmente hay que detectar la IgM y la IgG. Entonces, una persona que tenga IgM positivo nos está indicando que es una infección aguda. Es una primoinfección, se ha infectado recién. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina B es la primera inmunoglobulina que se sintetiza en la respuesta inmunitaria, como parte de la respuesta inmunitaria. ¿Y qué pasa con la IgG? La IgG es negativa al principio, pero se va incrementando. Y se va incrementando progresivamente. Entonces es una toxoplasmosis aguda. Si es IgM negativa y es IgG positiva y los títulos son bajos, es una toxoplasmosis crónica. Todo esto está, yo digo, ni apunten porque está en... Lo que me interesa es que vean, porque todo lo tienen escrito. Vean, se ha infectado. Al principio de la primera semana ya se empiezan a producir anticuerpos. ¿Cuáles? ¿Cuáles hemos dicho? IgM. No, IgM, el primero que sintetiza IgM. Entonces aquí está IgM, se va incrementando, llega a su pico en el primer mes y van descendiendo y finalmente desaparece entre los 3 a 6 meses. Entonces la IgM es el marcador. ¿Tienen pratia? Sí. ¿Sí? ¿Qué ves? En 5 minutos. Ah, ya, entonces, ¿sí? Vean, llega a su pico y rápidamente baja. Entonces depende de en qué momento se tome la muestra. Imagínense, si se toma la muestra aquí al principio, van a haber tan poquitas IgM, no es que no hay, pero las pruebas de diagnóstico no van a detectar estos anticuerpos. Si la prueba se hace más aquí, pues así, ya van a detectar IgM, pero no van a detectar IgG, porque la IgG se sintetiza más tarde. Si hacen la muestra aquí, pues ya está en su mayor cantidad la IgM, pero también ya hay más IgG. Hacen el examen aquí, ya estaba, hay menos cantidad de IgM, pero hay mucha cantidad de IgG. Y esto se va incrementando, ¿sí? Y finalmente, en algún momento ya no hay ya no hay IgM, y solo hay IgG, y la IgG queda de por vida. Pero en títulos bajos, porque esto se va a mantener por un lapso de tiempo, por varios meses, inclusive por algunos años va bajando y se mantiene indefinidamente en baja cantidad. Entonces se dan cuenta. ¿Y qué ha pasado con la persona infectada? Nada. No tiene manifestaciones clínicas. Entonces el médico, ¿cómo tiene que manejar esto? Sabiendo que esto ocurre, sabiendo que es una infección asintomática y haciendo vigilancia de si la persona tuvo antes toxoplasmosis o no. Y esto es válido para hombres, para mujeres, para niños, para adultos, para todos, pero de manera particular para la mujer embarazada. ¿Verdad? Entonces, en los inmunocompetentes, los cuadros clínicos, pues en primer lugar no hay cuadro clínico en la mayoría de los inmunocompetentes, solo es una infección por lo que ya les he indicado. En los inmunocomprometidos puede ser una enfermedad mortal. Entonces es grave cuando es toxoplasmosis antes de nacer, ¿verdad? Y puede ser grave en el paciente inmunocomprometido. Entonces, en las embarazadas es solo una infección como es en los inmunocompetentes, porque la embarazada también es inmunocompetente. Entonces no se nota en la embarazada, pero ojo, cuidado. Si el médico dice, no pasa nada, está bien en su control prenatal y demás, cuidado que luego nazca un niño infectado y cuidado que sea con la triada de Sabin. Y le queremos echar la culpa al gato. Ya han visto que son muchos más animales los que están involucrados. Y el gato, porque aquí están los oquistas, ¿y yo qué, no? ¿Quién le habrá dado al gato carne cruda, no? Si el gato más bien nos está ayudando, porque ojo, yo tengo jardín. Y ojo, y no tengo gato, pero sí, más bien mis vecinos, todos los gatos. Mi madre odia a los gatos porque defecan también ahí en el jardín. Pero ojo, cuando de pronto desaparecen los gatos, aparecen ratones. ¿No? Entonces, no le echemos la culpa, pues. Imagínense, si esta mujer es seronegativa, no tiene anticuerpos contra el gato, ¿sería esto adecuado? Pues, eso, ¿no? Entonces, cuidado que una mujer embarazada esté cambiando la arena del gato y además cada tiempo prolongado, ¿no? Vean, la seroprevalencia, hay un montón de cuadros sobre esto. Esto me gusta porque, digamos, es más vistoso. Vean, en Canadá 20%. ¿Por qué? Porque gran parte de Canadá hace frío, ¿sí?
Vean, en Estados Unidos 30-40% de la población infectada. En España, en Barcelona, 28%. En Alemania, 64%. En Francia, 50-60%. Sí, dependiendo de los lugares. Colombia, 51%. Bolivia, 30-70%. Vean, de los datos, el mejor dato viene a ser el de Bolivia. ¿Sí? Ojo, aquí está el autor, yo ahí no tengo nada que ver, pero sí es un grupo entre franceses y otros investigadores. ¿Qué significa? ¿Por qué 30-70? La experiencia nuestra es haber trabajado en Bolivia. Es decir, trabajar en estudiantes. Y el estudio más completo que se ha hecho era cuando hemos hecho de estudiantes en mujeres embarazadas, 30% de mujeres embarazadas. Y es lógico, mientras mayor la edad, más riesgo de haberse infectado, pues han comido más carne, han vivido más tiempo, etc., ¿verdad? ¿Y dónde es más frecuente? Es más frecuente en las zonas tropicales. ¿Qué queremos decir? Beni, Santa Cruz, por ejemplo, ahí la prevalencia es de 70-80% o inclusive más. Es decir, casi todos se infectan. ¿Por qué? Ya hemos dicho, principalmente por la carne. Y también porque consumen más vegetales y demás. Y además porque los oquistas se esporulan mejor que en la altitud. La prevalencia en los valles, digamos de Cochabamba, de Sucre y demás, es más o menos alrededor de 40-50%. Y la prevalencia en las zonas como La Paz, ya en las regiones del altiplano, ¿sí?, está entre el 10 y 30% dependiendo de la edad. Mujeres jóvenes 10% y mujeres gestantes 30%, más o menos. Entonces, y todos decimos, no, entonces el culpable es el gato. Este es un estudio antiguo, pero siempre lo utilizo. ¿Por qué? Porque han hecho factores de riesgo. Las personas que tienen toxoplasmosis, a ver, ¿qué riesgos han tenido? Entonces, miren, el 6.7% ha tenido contacto con gatos. ¿Sí? El 2.3%, sí, el consumo de carnes poco frecuentes. Pero vean, la mayoría pues el consumo de las carnes que habitualmente estamos ingiriendo casi todos los días. Entonces, no echemos la culpa al gato. Nuestra culpa, ¿no? Entonces, es muy controversial. Hay un mal manejo de obstétrico. Cuando yo era estudiante y era auxiliar, en un congreso, participé en un congreso de Oriente, y en esa época, imagínense, hacían serología para toxoplasmosis en mujeres embarazadas. Si salía positiva, no les interesaba si era IgM o IgG, muchos ya le indicaban aborto terapéutico. Cuando más bien la probabilidad era, si solo tenía IgG, es que estaba protegida, no se iba a infectar. Imagínense, hacían esas barbaridades. Yo como estudiante, allá era súper blanco, aunque no me vean, y no me creían, yo decía, pero están cometiendo un error. Y luego ya, en el futuro, algunos me han dado la razón. Hay una interpretación errónea de IgG-IgM, hay poca o nula educación para prevenir aquello, hay demoras en la entrega de resultados y falta de registros correctos en la historia clínica. Porque todas las gestantes el médico tendría que saber si tuvo o no tuvo toxoplasmosis. Si no tuvo toxoplasmosis, tiene que hacerle controles serológicos, por lo menos con 2 pruebas diferentes, por lo menos durante 2 o durante 3 veces en el embarazo. Vale decir, cada 2 a 3 meses. ¿Sí? Entonces, hay inmunocompetencia asintomática, puede haber linfadenitis generalizada, o sea, inflamación de los ganglios linfáticos, un poco de fiebre y nada más. Puede haber toxoplasmosis diseminada con poca frecuencia afectando diferentes tejidos. En los inmunodeprimidos se puede reactivar una toxoplasmosis de un inmunocompetente, el parásito está sin causar problemas. Si la persona se inmunodeprime, se reactiva y puede provocar una encefalitis toxoplásmica o una infección diseminada. ¿Sí? El inmunocomprometidos en pacientes con SIDA es la causa más frecuente de deterioro y daño neurológico. ¿Sí? Vean. Puede estar normal y no vemos nada en una tomografía, pero aquí empieza el daño. Y vean el simple daño que puede provocar la toxoplasmosis de reactivación. La persona estaba infectada, pero si tenía SIDA, se inmunodeprime y eso pasa. Entonces, ¿sí? Hay diferentes procedimientos para hacer el diagnóstico. Básicamente, no vamos a buscar al parásito, aunque podemos encontrarlo, pero es difícil. Entonces vamos a buscar anticuerpos. Las pruebas que más se utilizan son las técnicas de ELISA y el test de avidez. El test de avidez
el resultado que es favorable para decir este es un caso agudo es un test de baja avidez. ¿Sí? Entonces el tratamiento de la toxoplasma adquirida se utilizan pirimetaminas, sulfamidas y se asocia ácido folínico. Hay una alternativa del Fansidar, no tenemos ni pirimetamina ni Fansidar. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, Toxoplasma gondii es probablemente el parásito más exitoso del mundo. Hoy en día esta criatura microscópica es capaz de infectar a cualquier mamífero o ave y las personas de todos los continentes están infectadas. Una vez infectada, una persona es portadora de por vida. Hasta ahora no tenemos un medicamento que pueda erradicar el parásito del cuerpo y no hay una vacuna disponible. ¿Sí? Puede causar principalmente problemas oculares, inclusive la pérdida de la vista. No se olviden, me gusta así la carne. Debe estar infectado. Ojalá no haya ninguno de prima nunca. ¿Sí? Es solamente para mencionarles algunos estudios. Esto es del año pasado. En lo que he escrito decimos que durante el embarazo no se deben utilizar ciertos medicamentos, solamente espiramicina. Pero ya con los estudios, la espiramicina está prohibida en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre, está permitida la espiramicina solamente en el primer trimestre. Entonces, la pirimetamina sulfadoxina ya es de elección para el segundo y tercer trimestre. ¿Ven? Una de las cosas importantes. Esto ya es una cuestión novedosa. Y aquí está en inglés, pero dice, en el 71% de los estudios, ¿sí?, la terapia de triple régimen, ¿qué quiere decir? Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico asociada o no con espiramicina, usada en el tratamiento para la toxoplasmosis gestacional o congénita, ¿sí?, siguiendo los diferentes regímenes. Entonces, los tres medicamentos. ¿Y qué dice? ¿Sí? Los riesgos de infección sobre esta cantidad de madres, sobre cerca de 3.000 madres, indican, si no has recibido tratamiento, ¿sí?, es 45% de posibilidad de que se infecten los productos. Si has recibido tratamiento, imagínense, vean, 9% creo que es. 9%. ¿Se dan cuenta cómo disminuye? ¿Sí? Y otra de las cosas, ¿sí?, que es importante tener en cuenta que depende de la edad gestacional, de la posibilidad de haberse infectado o no. Y aquí otro estudio, y lo he pasado, era difícil pasar lo otro en inglés al español porque había muchos datos, pero aquí, digamos, han comparado los efectos colaterales de los diferentes medicamentos. ¿Sí? Es decir, de la de la espiramicina versus la pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Entonces, dice que los efectos colaterales son similares. Por lo tanto, los criterios de inclusión requirieron positividad de al menos IgM, IgA o IgE. ¿Qué quiere decir eso? Que marcador de toxoplasmosis aguda no solamente es la IgM, también es la IgA y también la IgE. ¿Ok? Otra de las cosas, ¿sí? En el grupo de la espiramicina había 77 personas que han recibido espiramicina y estaban embarazadas, y otro tanto de 35 pacientes que habían recibido pirimetamina, sulfadiazina más ácido folínico. ¿Sí? Conclusiones. Desde el punto de vista de las reacciones adversas son similares. Debido a que la terapia biconjugada con pirimetamina sulfadiazina cuenta con una eficacia terapéutica conocida más confiable, entonces, según los autores dicen, aconsejan preferir la pirimetamina a la sulfadiazina. ¿Sí? Finalmente, las conclusiones esto ya de una revisión grande, son mis conclusiones. Primer trimestre, ¿sí? Usar espiramicina nada más, no pirimetamina sulfadiazina. ¿Por qué? Porque la pirimetamina es un potente antagonista de los folatos. Y los folatos son importantes para el desarrollo embrionario, entonces va a alterar la organogénesis. La alternativa es espiramicina. Y, finalmente, ¿sí?, para el segundo trimestre, el tratamiento de elección es, ¿sí?, la pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico. ¿Por qué? Porque la pirimetamina y la sulfadiazina atraviesan la membrana placentaria, actúan sobre el producto, y esa es la mejor recomendación.
La idea es de que en la toxoplasmosis, pues no pasa esto. Si la embarazada hizo control prenatal contigo, pudiese ser culpa tuya si nace un niño con toxoplasmosis. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que no hay medicamentos. Detectamos, pero ¿con qué tratamos? Pues hay que hacer los esfuerzos para conseguir. Felizmente ahora se pueden hacer pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, para esto hay que estar bien formados. ¿Sí? Con esta explicación más lo que tiene escrito, pues solamente la aclaración del uso de la pirimetamina sulfadiazina, ¿no? Que se puede utilizar en el segundo y tercer trimestre. En lo que he escrito indico que solamente es piramicina. ¿Ok? Bien. Vámonos, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? Dime. Si una mujer embarazada ya se ha infectado antes, hace años, ¿puede infectar? No, es una buena pregunta, por eso es que es importante. Si el médico va a hacer control prenatal, por primera vez a una señora, le pide su serología, y la serología solamente muestra IgG a títulos bajos. Si no hay IgM, quiere decir que se ha infectado las células. ¿Qué le tiene que decir? Tranquila señora, usted no se va a infectar nunca más. O sea, puede tener su embarazo en paz. A esas personas, antes los obstetras les decían, no, tiene que abortar. Imagínense la barbaridad. Ahora ya no, felizmente. Creemos que hemos contribuido un poquito a que esas cosas ocurran con menos frecuencia cuando éramos estudiantes. ¿Queda claro, verdad? Sí. Cuando está embarazada y se le ha detectado que está con esta parasitosis y el bebé no se queja de como que en una etapa final gestacional o algo así, y usted recomienda dar o sea, el combinado de... Sí. ¿Qué reacción esto causa en el bebé? O sea, disminuye... No va a pasar mucho, ¿por qué? Porque la embriogénesis ya ha pasado, porque afecta principalmente la embriogénesis. Entonces pueden haber otros efectos. Por ejemplo, es un depresor de la médula, es decir, puede haber hemorroides, etc. Entonces eso el médico lo puede controlar. ¿Sí? Entonces hay varios efectos, o sea, colaterales, pero también con la espiramicina, es decir, no es que son inocuos, pero la alternativa es frente al riesgo de que nazca con problemas, entonces mejor hacer el tratamiento, porque los otros efectos colaterales se pueden controlar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer